¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a esta, nuestra casa, porque acá siempre elegimos el camino de la salud, del bienestar, de ese encuentro con nosotros mismos, ¿no? Y la enorme posibilidad de transitar esta oportunidad que tenemos de vivir de la mejor manera. Un programa que, como siempre, intentamos acercarte información, herramientas, pero sobre todo que seas consciente del poder que radica en cada uno de nosotros para tomar esas decisiones que definitivamente nos benefician y nos permiten tener una buena calidad de vida. @Niparatore, @Casa Salud OK, son nuestras vías de comunicación y estos son los temas que hoy te proponemos compartir. Comenzamos hablando de una gran duda que muchos nos han hecho llegar y tiene que ver justamente con el sistema digestivo, podemos llamarlo, de nuestros niños, de los más chiquitos. Bueno, vamos a estar con un consultorio hoy en el que vamos a abordar todas las dudas sobre la gastroenterología infantil, sobre esos procesos que tienen que ver con la digestión, pero esencialmente con la buena alimentación. Esto en un ratito en el consultorio. Ahí ves la heladera, ahí ves cómo a veces uno equivocadamente maneja el guardado, la permanencia, bueno, todo lo que tenemos que saber, cómo aprovechar mucho mejor nuestra heladera y las claves para ordenar los alimentos, justamente ¿para qué? Para prevenir enfermedades, contaminación cruzada y demás. Cervical, te duele la cervical, pero ¿cuántas veces hemos escuchado a alguien que te dice, ay, me muero del dolor de cervical? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo prevenir? Sería la pregunta. En un rato te contamos todos los detalles porque además de abordar el dolor, tenemos que saber cómo podemos evitar llegar a esa situación. Y ahí ves la señora, la enfermera, la jeringa, y eso es sinónimo de vacunación. Mitos y verdades. ¿Qué pasa con la vacunación en la Argentina y en el mundo? ¿Qué nos pasa como sociedad cuando hablamos de vacunación? ¿Nos asustamos? ¿Somos de los que consideramos que definitivamente es una gran posibilidad, y lo ha demostrado la pandemia, que tenemos gracias a la ciencia y el progreso? Todo eso lo vamos a hablar en un ratito nada más. Nos seguís en nuestras redes sociales, como siempre te decimos, @Niparatore, @Casa Salud. ¿Por qué? Porque lo prometido es deuda. Y acá está Claudia de Grossi. Bienvenida, Clau. ¿Cómo te va? Bienvenida. Yo me quiero escuchar todo. Vas a tomar nota, te voy a hacer preguntas, muchas preguntas, pero la gente siempre seguramente nos va a dejar las suyas. La heladera hemos conseguido en una superproducción que se ha hecho. Buenísimo. Y tenemos la heladera porque guarda un montón de secretos, pero también un montón de trampas. Absolutamente, y además, cuando una familia es más numerosa, son muchas manos que ponen, sí, sacan, corren, suben, bajan, y la heladera tiene sus características y su distribución. Claro. Y hay un montón de cosas con una vida que no es tan larga como a veces imaginamos, porque la gente piensa que si no huele a podrido, lo puedo seguir manteniendo. Funciona, claro. No tiene que ver solo con el olor, entonces. No tiene que ver solo con el olor ni la apariencia, y además también hay muchas cosas que podrían ir al freezer y no despilfarrar. Y lo que pasa es que ahí tenés razón, que uno dice, bueno, me sobró, no sé, X cantidad de una porción de la comida que hice ayer. Automáticamente habría que guardarlo en el freezer, porque si pasan 2, 3, 4 días, estamos afuera. Te comí en el freezer, incluso usaste medio ají, que esto, que... Bueno, bien, también esto puede ir al freezer. Y la gente quizás no lo tiene tan claro. Entonces, no solo es evitar contaminación, sino que dure y que no tiremos nada. Es mejorar la economía familiar, señora, señor. Bueno, tenemos la heladera. Vamos a los hechos, que es lo importante. ¿Cómo me manejo? ¿Qué hago? A ver, en esta cámara, en la 2, la vamos a mostrar. La abrimos, la heladera. La distribución. Acá tenemos para hacernos un festival. Mirá. Exactamente. Ya ahí casi me caigo. Sí, heladera. Agua arriba. Agua arriba, del agua y la hidratación. Y acá tenemos esto al lado del agua y esto arriba de un montón, una lata abierta. Sí. Uno puede imaginar la heladera como dividida en dos partes. A ver. Una parte arriba, donde va todo lo que está listo para comer, sea que lo prepare yo, cociné tarta, como dijiste, me quedó una porción, la dejo arriba, o que compré, por ejemplo, esto que está acá abajo. ¿Qué es? Jamón y queso, sí, jamón en y su queso. envase. Esto no tiene por qué ir abajo, puede ir arriba porque está listo para ser consumido. Ok. Entonces, digamos acá que tenemos, no necesita cocción, por ejemplo. yo lo podría comer así, puedo hacer una tarta, pero lo puedo comer así, ya está listo para comer. Entonces iría arriba. Todo lo que está listo va arriba. Todo lo que está crudo, sucio, vegetales sucios, carne cruda y demás, va siempre abajo. O sea que ese pollo ahí... Cero. Gravísimo. Cero. ¿Por qué? Bueno, porque siempre que lo crudo está arriba, podría chorrear. Alguien que lo saca, lo pone, lo corre, chorrea. O se descongela. Por ejemplo, sí. Y esto puede caer en lo que está más abajo. Por ejemplo, esta lata de duraznos que está lista para consumir. Claro, lata de duraznos. No puedo evitar, Claudia, preguntarte. Lata de durazno, labro. Sí.
¿qué tengo que ponerla en un envase de plástico o la dejo en la lata? No, siempre conviene, una vez que la abro, pasarla a otro tipo de recipiente que sea apto para contacto ahí con les decimos, alimentos. apto para contacto con alimentos. Absolutamente. De plástico puede ser. Y además ahí podés cortarte, no solo porque está abierta y no le han sacado, o sea, puede haber un accidente de cortarte y con eso también contaminar otros alimentos. El aluminio en la heladera con el frío y el alimento adentro. Todo lo que es con aluminio puede, si es muy ácido, empezar a disolver parte de ese aluminio, y hay todo un tema con que lo acumulamos un montón y hoy hay preocupación en relación al aluminio, así que también cuidado con eso. Y sí podría guardar la lata cerrada, por ejemplo, vamos a hacer... ¿La lata cerrada se guarda en la alacena o en la heladera? Habitualmente en la alacena, pero suponete que vienen las fiestas y querés hacer, o una fiesta en tu casa y querés hacer un volumen grande de una ensalada, sea de fruta, sea de atún. Te conviene guardarla en la heladera cerradita, la podés limpiar, ubicar en algún estante de la heladera, y cuando ya haces la heladera, cuando ya haces la ensalada, la sacás de la heladera y ahí ya tenés todo frío. Entonces, tu ensalada no está templadita un día de calor, sino que ya los ingredientes, mayonesa de la heladera, el arroz cocido ya frío de la heladera, el atún ya de la heladera, listo, está todo frío. Al estar todo frío, nunca está en las zonas de temperaturas peligrosas. Claro, la zona de temperaturas peligrosas, fundamental. Bueno, entonces, las carnes irían abajo de todo. Todo lo que es carne cruda, y ahí tenemos porque abajo a veces pones las verduras. Bueno, pero las verduras siempre, porque tenés el cajón de la verdura, van en el cajón de las verduras, y ahí también hay que tener en cuenta lo siguiente. Yo, por ejemplo, tengo acá algo que separa, que es como un plástico muy fuerte que no permite que Cichorrec pase al cajón de las verduras, por ejemplo. Eso también es una opción. Y acá no perder de vista que las verduras yo llego, compro y las guardo sucias tal como las compré. ¿No las lavo? No las lavo. Yo no las lavo. ¿Por qué? Porque todo lo que yo lavo ya no es natural, ya tuvo un procesamiento, bajé la contaminación, no todo, y algunos patógenos que sobre todo son muy dañinos para personas mayores o mujeres embarazadas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Si yo lo lavo, y se ven muchos videos por Instagram de mantenerlo un montón de tiempo y te puede durar... Bueno, puede el aspecto ser bueno un montón de tiempo. Eso no quiere decir que no haya un problema de contaminación. Bien. Y que así como para la mayoría de nosotros no nos va a hacer nada, para una embarazada o una persona mayor puede ser riesgoso. Entonces, la comida en la heladera, 2, 3 días, 4, pero no sea mucho cual más. sea el alimento. 2, no conviene. 3 sería como una cosa tolerable, y no que te garantizás que está bien. No conviene mucho más. Bien, @Cazabacterias, la red social, que es una comunidad enorme, fantástica y súper confiable. Ahí vi un maple de huevo. Sí. Porque viste que uno habitualmente dice, lo guardo acá el huevo. En la puerta. Hay mucho mito sobre eso. Sí. No lo lavo, no lo lavo, va afuera, va adentro. ¿Qué hacemos? A ver, esto vamos a sacarlo porque no está bueno que esto esté adentro de la heladera. Eso adentro no va, señora. Menos mandarlo al colegio para que los chicos pinten y hagan artesanías porque puede estar contaminado. Así que eso tampoco. Tírelo, sería. Se recicla, se pondrá entre las cosas si corresponde reciclar, lo que corresponda, pero no mandárselo a los chicos y no guardarlo así. O sea, para que no queden dudas, voy a donde compro el maple de huevo, entro con el maple de huevo, no va a la heladera. No, así no va. Bien. Yo lo guardo en el espacio que está diseñado para eso en la heladera. Bien. Ni más ni menos. Ni los lavo antes. ¿Por qué? Porque los dejo con humedad y posiblemente se deterioren más rápido. Claro. Y le está sacando la capita protectora. Tampoco lo lavo antes. No. El huevo en realidad se cocina bien. Si está sucio, evita comprar ese que está sucio. Si podés revisar en el súper. Si está muy sucio, lo guardás y después cuando lo usás lo lavás. Lo lavás en el momento y lo cocinás mucho y muy bien. Bien. Y después hay gente que prefiere un recipiente cerrado. Ojo que ese recipiente hermético genera condensación de humedad y se te llena de puntitos negros que son hongos, con lo cual vas a tener que tirar todo eso. Por ejemplo, mucha gente, y ahora vamos a pasar al otro tema, que cocina un guiso, ¿no? Entonces lo dejo en la olla y lo meto en la heladera. No, porque eso va a tardar un montón en enfriarse. Yo lo tengo que poner en un recipiente bajito con un volumen que no sea exagerado, sino más bien planito, de modo que se enfríe rápido. Y después fraccionarlo y congelar, porque no vas a seguir comiendo guiso 5 o 6 días seguidos. Hay gente que sí, pero la mayoría no lo va a hacer, pero bueno. Acá tenemos, fíjate, el ají. Los morrones o ají. Así se va a achicharrar y se va a poner feo rápido. O ponelo, por ejemplo, le sacamos todas estas partes, los cortás del tamaño que lo vas a usar, bolsita y al freezer, en porciones.
Entonces, así no despilfarras, esto sale caro y se pone feo rápido. Bueno, siempre el freezer es nuestro aliado, está claro. Ahora yo esto dije a producción, ¿qué es esto que prepararon? Acá lo mostramos, legumbres. No me digas que la van a meter en la heladera. Se puede poner en la heladera montones de cosas. Bien. Todo lo que es seco, por ejemplo, todo lo que es semillitas, frutos secos, en la heladera van a durar más porque se pueden poner rancios. Mirá. Y a temperatura ambiente eso es más rápido. Entonces, también yo lo paso por el freezer y vas a decir, ¿por qué en el freezer? Todo lo que compras, sobre todo suelto, seco, harina también. Sí. ¿Por qué en el freezer? Porque tienden a, si no las consumís tan rápido y te quedan, a empezar a aparecer como si fuese una telaraña y después polillones. Bueno, la duda es, ¿en el paquete cerrado, en vez de ponerlo en la alacena, lo pongo en la heladera? Yo lo pongo directamente al freezer unos cuantos días. Al freezer ¿Por qué? seco. Porque Bien. eso elimina esas larvas de esas polillas o de gorgojos. Y entonces, después sí lo podés guardar o en la heladera, según el clima en el que vos vivas. A veces para que dure más, en la heladera está bueno. Y si no, en la alacena, si vivís en un clima más fresco o ahora en invierno. Bien. Pero pasarlas por el freezer muchas veces, y sobre todo cuando compras suelto, elimina esas larvas y no aparecen esas polillones. Nunca más. Entonces, compras la lenteja, la pones en el freezer con el paquete. Si las quiero remojar, las saco, las pongo en remojo, frisadas. Pues no pasaría nada porque las horas de remojado son un montón. Son un montón y se irían descongelando paulatinamente. Bueno, tengo preguntas. Para la banana, ¿qué hacemos con la banana? Bueno, ahí tenés varias opciones. Por supuesto, más vale que el mito también dice no en la heladera, pero si se me pone fea no quiero. Entonces la podés guardar en la heladera. Se puede poner un poquito más oscura, no pasa nada, se puede comer igual, va a tener más sabor. Y si no, al freezer y después la banana en freezer. Y la descongelás, la sacás, una vez que la vas descongelando y haces, no queda el mismo color, queda más oscura, pero para budines de banana, incluso helado, la frizás así, la licuás frizada con otra fruta y te queda un helado riquísimo. Y no despilfarrás la banana. Sí, para el helado la sacás frizada, la pones en la licuadora y ya está. Y si la querés comer, la bajás un ratito antes. Exactamente. En general, el color no es tan atractivo, pero le pones, por ejemplo, algún tipo de azúcar negra o algún condimento. Y ya está, pasa. Y listo, el color no pasa nada. @casabacterias. Vení, te invito a que nos acerquemos ahora acá, así te hago algunas preguntas que ya llegaron. La primera en este caso es de Marina de Capital, que dice, me encantan los champiñones, ¿se tienen que guardar en la heladera o no? En principio sí, se guardan en la heladera, sufren un proceso de, en la medida que van pasando los días, van por ahí tomando más oscurita la parte de atrás, eso está bien, se lavan para el momento de cortarlos. Pero lo lavo cuando lo voy a consumir. Exactamente. Como dijiste antes, llego, más vale dejarlo en la bolsita de la verdulería. Es más, hay un hábito de lavar todo, como que lavar... Sí, después de la pandemia nos quedó purificaría como todo. Y gente que lavó las nueces con cáscara, se le enmohecieron todas y las tuvo que tirar. La nuez no la laves, hacete el favor. No, eso no. Pero sí es cierto que las verduras sí estamos acostumbrados a lavarlas. Pero no hace falta en el momento, Bien, la pueden lavar en el momento de usar. @casabacterias, la red social donde la encuentran a Claudia y a Roxana también, por supuesto, que no vino, pero está presente. Mirta de Necochea dice, la leche larga vida, una vez que la abrís, ¿cuánto dura en la heladera? Y ahí hay que tener cuidado porque si consumís poco, por ahí vos pensás que va a estar bárbaro. Y el envase en general lo dice y está bueno respetarlo. Muchas veces son 3 días, 4 días. Suponete que un poquito más podés. O sea, la abriste el lunes, para el miércoles, jueves estás. Ya está. Si no lo consumiste, bueno, también podés comprar, hay envases más pequeños o podés comprar en polvo, ¿viste? Siempre es mucho mejor en polvo. Si sos polvo. Solo y no consumís absolutamente, mucho, ¿no? Y te conviene ir preparando lo que vas necesitando. Y de paso te pregunto, ¿la leche en polvo en la heladera una vez abierta? Podés guardarla porque enlenteces que la grasa se ponga rancia. Ah, ok, porque también la leche en polvo tiene vencimiento. Huele enseguida, huele enseguida. Marcela de Carapachay dice, ¿es bueno descongelar los productos del freezer en la heladera o es mejor que se descongelen afuera? En principio en la heladera, según si es algo cocido o es algo crudo. Si es pollo crudo, abajo en un recipiente profundo porque va a alargar un montón de líquido. Claro. Y si es algo listo para consumir, arriba. Ahí te hago una pregunta. Si yo tengo sushi, que es crudo y listo para consumir, ¿dónde lo ponemos? ¿Viste? ¿En el freezer? No, en la heladera. No. Y en principio ahí lo ideal es, si vas a comprar lo que se va a comer y que no te sobre nada. Máximo te sobra la noche, al otro día al mediodía tenés que comerlo. Absolutamente, y mejor que no te sobre. Entonces lo puedes poner en la parte superior porque eso lo vas a comer así, en un recipiente que no dé posibilidades de contacto. Exactamente, contacto con otras cosas. Sí, eso está muy bueno. Pero que no sobre. Si como siempre, más vale que completa con otra cosa que te pague. Exactamente, que no sobre. Ana de Córdoba dice, cuando compramos paltas maduras, es conveniente que las pongamos en la heladera para que no
no se pasen tan rápido? En principio, sí, las podés guardar en la heladera y hasta las podés frizar. No va a quedar idéntica, pero para hacer guacamole o algún tipo de esa preparación va a andar bien. Eso funciona. Y una vez te pregunté, y voy a repetir esa pregunta, es ¿qué pasa con las paltas que compro ahí nomás, no en la verdulería, en los ambulantes? No sé a qué, ya no me acuerdo. Vendedor ambulante, sí, pero ¿hay algo que tengo que tener en cuidado? Bueno, porque, bueno, no sé de dónde proviene exactamente, esa palta. No sabemos si estuvo es del en árbol contacto de la casa, o si le aplicaron algún producto químico. No lo sabemos. Entonces, igual mejor, en la verdulería tampoco lo sabemos. Bueno, en principio esos productos se supone que han pasado por los sistemas de control. Sí, claro, se pero, supone. Si la compra es en la calle, ahí tenés más dificultad. Bien. Siempre es bueno lavar. Más allá que después no vamos a consumir la cáscara, siempre es bueno lavar. No va a eliminar todo, por eso también donde compras es importante elegir. Un dato. Exactamente. Carlos de Neuquén, Silvina de Bahía Blanca, ¿no? Silvina de Bahía Blanca dice, ¿cuánto tiempo dura, por ejemplo, el pastel de papa en la heladera? Suelo cocinar de más y me sobra bastante. Bueno, fraccionalo y congelalo, porque en la heladera 2-3 días. En cambio, en freezer... Es como el guiso, no vas a comer una semana entera guiso. Lo pones en la porción que después vas a consumir. Y encima el pastel de papa cuando lo consumís después es más rico todavía. Los sabores están ahí. Ahora sí, Carlos de Neuquén dice, no me gusta frizar la carne que compro. ¿Cuánto tiempo la puedo dejar en la heladera? Muy poco. Y va a depender de la calidad de lo que compraste. Cuanto mejor calidad, va a durar un poquito más. ¿La calidad de la carne en qué difiere? Menor carga microbiana seguro. Entonces, también, por supuesto, en la ternera, por supuesto. ¿No? Y también toda la manipulación y la cadena de frío. Entonces, si es muy buena calidad, la carga es baja y va a conservar sus características más tiempo. Pero fíjate que el pollo huele rápido, el pescado huele inmediatamente. O sea, ninguna carne tiene que oler a nada, el pescado tampoco. Y si compras pescado y no lo pudiste hacer a la mañana, suponete, y lo vas a hacer a la noche, y tu heladera, o frizalo, o si no, si lo querés hacer a la noche y vos ves que tu heladera no está tan buena porque está muy llena, camita de hielo, ponete hielo, arriba el pescadito, y o así. Cocinalo y ya. Y ya está. Y después exactamente, porque huele muy rápido. Bien, @cazabacterias, te lo repito otra vez porque de verdad está buenísima esta red social. ¿Te quedas un ratito más? Dale. Clau, bueno. Y ustedes, como siempre les digo, pueden seguir consultándonos en @niparatore. Hay preguntas que vamos a seguir respondiendo en un ratito nada más. Hablábamos al comienzo del programa de la vacunación. ¿Se acuerdan que les dije qué hacemos con la vacunación? ¿Cómo nos manejamos? ¿Qué pasa con todo lo que de un modo u otro nos dicen, siento o me preocupan? Para hablar de todo esto está la número 1. Ella, Marta, con una amiga de la casa. ¿Cómo estás, Marta? Acá Nati Paratore, bienvenida. Hola, Natalia. Bueno, saludos desde España. En algún lugar del mundo siempre te encuentro, Marta, por favor. Bueno, un gusto estar con ustedes de nuevo en tu casa. Como siempre, acá en casa, que siempre hablamos de salud. En este caso hablamos de algo que abrazás vos puntualmente y que nosotros creemos que es muy importante que sigamos hablando, la vacunación. Todo lo que sucede con las modas o los movimientos que muchas veces no somos conscientes que ponen en peligro justamente lo más preciado que tenemos, que es la vida. Sí, y en este caso lo que es muy grave es la vacunación en los niños y la falta de vacunación en los niños. Mira, justamente hace unos 2 días la UNICEF y la OMS sacó una información en donde habla de cómo los niños seguimos por debajo de la vacunación apropiada. Sí. Mira, en el año 2022, 20,5 millones de niños no se vacunaron en el mundo o tuvieron una vacunación incompleta. Estamos mejor que en el año 2021, en donde esta cifra era de 24,4 millones de niños no vacunados, pero aún no llegamos a los valores prepandemia, que son de 18,4 millones de no vacunados o incompletamente vacunados. Claro. Y esto es una gran preocupación, porque esto es para la triple, ¿no? Difteria, tétanos y la tos convulsa. Pero para el sarampión, que puede ser mortal, la UNICEF y la OMS hablan de que en el mundo hay 35,2 millones de niños no vacunados o mal vacunados. Y lamentablemente te tengo que decir que los países donde menos ha mejorado a los niveles prepandemia es precisamente Latinoamérica y el Caribe. Es decir, que esto es muy preocupante. Mira, cuando hablamos de vacunar a los niños, más allá del calendario de vacunación, Marta, también estamos hablando de ciertas cuestiones que cada familia tiene que tener muy en cuenta. Por ejemplo, la vacuna antigripal, que sabemos que es para los adultos mayores algo fundamental y es una población que creo, no sé qué pensás vos, lo ha comprendido porque hay una gran adherencia a esto. Pero es lo que vos marcás también, ¿qué pasa con esos menores que la decisión la toman los adultos?
Exactamente, y sobre todo, justamente la UNICEF y la OMS hacen de qué tenemos que hacer para esto. Y una de las cosas es ver cómo llegaron a los niños que están peor vacunados, que son los que nacieron en la pandemia. Bien. Los que nacieron a partir del 2019, o sea, justo antes de la pandemia, Sí. durante la pandemia o después, son aquellos que son el grupo de niños peor vacunados y que están en riesgo Mirá de tener estas qué paradoja, qué paradoja, ¿no? Donde entendimos que la pandemia, finalmente la vacuna nos salvó, imagínate qué increíble. Bueno, pero a mí siempre me gusta ponernos como a vos en el lugar del otro, el que está en casa y dice, ay, no le puse a mi hijo, le puse 2 vacunas de COVID. ¿Qué hago? Bueno, hay que tener la vacunación completa, porque los casos de COVID, como vos sabés, Natalia, están aumentando nuevamente. Argentina tiene el mismo patrón que siguió Europa. Nosotros en Europa, durante el invierno europeo, entre el año pasado, más o menos entre noviembre y marzo de este año, tuvimos un aumento del número de casos de COVID, tuvimos un aumento del número de casos de virus sincitial respiratorio que causa bronquiolitis en los niños, pero que también afecta a los adultos mayores. Sí. Tuvimos un aumento del número de casos de gripe y además de eso, el estreptococo grupo A, que causó varios muertos en el Reino Unido y en Europa. Y eso está pasando en Argentina. Es decir, no dejen la vacunación incompleta, por favor. Los adultos o aquellos que tengan la vacunación incompleta de COVID, desen el refuerzo. Y los adultos mayores de 50 años son sobre todo los que se tienen que vacunar para la gripe, cualquiera, pero mayores de 50 años es como que una obligación, ¿no es cierto? Son los mayores en riesgo. Bien, te voy a compartir algunas preguntas del público. En este caso de Lionel de Moreno, que dice, ¿cómo funcionan las vacunas? ¿Funcionan contra virus y bacterias? Me parece genial la pregunta de Lionel, ¿no? Bueno, hay vacunas contra virus y hay vacunas contra bacterias. Por ejemplo, el virus sincitial respiratorio o el virus, todavía no hay vacuna, pero ya se está desarrollando. El virus de la influenza, el virus de la gripe o el virus del COVID, las vacunas hay que cambiarlas cada 2 años porque el virus va evolucionando y mutando y bueno, para ello son las vacunas, ¿no? De la bivalente para la de COVID y la de la influenza, que se pueden dar además el mismo día, ¿no es cierto? Sí. Las vacunas para bacterias, por ejemplo, la triple de difteria, tétanos y son para bacterias. Y en realidad las bacterias evolucionan menos que sí, hay cepas más graves, por ejemplo, pero no es tanto como para los virus. En realidad creo que las vacunas que más existen son para virus. Sí. Hay algunas específicas para bacterias, por ejemplo, la tuberculosis. ¿No es cierto? Sí, bueno, que ese fue un gran hallazgo cuando nos dicen que las vacunas no sirven. Bueno, la humanidad se ha salvado tantas veces gracias a, mencionás la tuberculosis y la historia misma lo demuestra, ¿no? Entonces, sarampión, demás. En el Reino Unido ya no se administra más, en Europa, la vacuna de la tuberculosis porque hay muy pocos casos. Se ha logrado erradicar. Bien. Si viene alguien de África, por ejemplo, se le administra a un niño de esa familia, se le administra esa vacuna, pero si no, es gracias a las vacunas que el hombre ha sufrido. Y entre las políticas de la Organización Mundial de la Salud está ver cómo se restablece la confianza en las vacunas generadas por todas estas fake news, ¿no es cierto? Vos fijate que hay un potencial candidato a presidente en Estados Unidos, que es el hijo de Bob Kennedy, que se llama también Bob Kennedy Jr., que él es una persona que dijo que las vacunas fueron creadas, que el virus se generó para afectar a la humanidad y que las vacunas fueron creadas para proteger a un solo tipo de personas, ¿no? Y no voy a nombrar racista. Terrible. Eso te quiero decir que a qué nivel está la fake news, ¿no es cierto? Así totalmente, la infodemia, la fake news, todo eso que nos hace tanto daño. La gente te puede encontrar como siempre en @DR Marta Cohen, @DR Marta Cohen. Nos quedaron un montón de preguntas afuera, Marta, así que te vamos a llamar nuevamente como siempre y sabemos que es muy importante que podamos evacuar dudas, informar con precisión y que todos entendamos que tener ese dato que sea del bueno nos va a definitivamente cambiar la vida. Gracias, Marta.
Absolutamente, gracias. Un abrazo gigante para vos. Y de esta posibilidad enorme que siempre tenemos de hablar con los profesionales que dedican su vida, en definitiva, ¿no? A estudiar, a analizar, pero sobre todo a darnos datos con fundamentos. Pasamos ahora al espacio que para nosotros es primordial en cada encuentro, que es el consultorio. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Mira. Amaría dormir hasta tarde si pudiera. Está casada, mamá de 2 varones y un perro que se llama Doug. Le encantan los dulces, no le gusta el brócoli y prefiere las montañas. Ávida usuaria de las redes sociales, especialmente de Instagram, le gusta esencialmente el helado de banana split y mousse de maracuyá. Sus preferidos son series This Is Us, libro La mujer habitada de Gioconda Belli y película La vida es bella. En el teatro, su elección tiene que ver con la omisión de la familia Coleman. Nos visita en el consultorio abierto de gastroenterología infantil la doctora Anouk Pastman. Anouk, bienvenida. Qué placer tenerte acá. Gracias. Un espacio en el que hablar de gastroenterología infantil, viste que la usas para los trabalenguas, la palabra gastroenterología, es hablar de la salud en general de nuestros hijos e hijas, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y siempre llegamos a la consulta cuando está el problema. Sí. En general, digamos. Sí. Hoy en día está cambiando un poco. Sí. Recibo bastantes familias que quiero acompañar a la salud integral de mi hijo, mi hija. Quiero estar mejor, quiero alimentarme mejor. Sí. Y me parece que está buenísimo eso. Muy pero bueno. Tradicionalmente sí, la verdad es que la gente viene cuando... Porque uno cree que la salud intestinal de un niño no debería uno quizás ponerlo en un estado de prioridad. Pero en realidad es donde casi te diría se construyen los cimientos, ¿no? Absolutamente. Los primeros 1000 días de vida, o sea, el embarazo y los primeros 2 años es donde yo siempre digo es como poner un plazo fijo en euros en Suiza ahí. En tu hijo. Me gusta, porque eso en casa es como... dice, che, escúchame, acá es como un plazo fijo en euros. ¿Dónde? ¿Dónde? Bueno, claro. Nada, démosle de comer bien, pensemos en su salud, evitemos antibióticos que no hacen falta del todo, como abordemos esto desde el inicio y esos beneficios los va a cosechar a largo plazo. O sea que no solo tiene que ver con qué comen los más chiquitos, sino también todo lo periférico, ¿no? La sobremedicación, ay, bueno, le duele la panza, la automedicación. Tal cual. Que se la terminamos dando los adultos, ¿no? Tal cual, tal cual. ¿Cómo afecta a su sistema digestivo, intestinal, todo eso? Los antibióticos de amplio espectro lo que hacen es barrer un poco la microbiota, la flora digestiva que todos tenemos, que es la que coordina un poco como segundo cerebro todo lo que nos pasa, y cuando la microbiota está alterada a largo plazo conduce a aumento de enfermedades cardiovasculares, autoinmunes, cáncer, más enfermedades infecciosas, alérgicas, un montón de cosas. Entonces cuidar esa microbiota en los primeros 1000 días de vida es fundamental. Ya vamos a las preguntas. Ahora, esa mamá que está en casa o ese papá y que se angustia porque escuchan esto y dicen, mi hijo es una persona desde chiquitito que se enfermaba un montón de veces y le di medicamentos, ¿le hizo un daño irreparable? No, nada es irreparable. Porque si no empieza el miedo, ¿viste? Nos aferramos a eso, a la culpa, a todas esas emociones que no. No, la idea es construir a largo plazo y decir, bueno, quizás en vez de ir a una guardia, si la situación no es emergencia, ir a tu pediatra de cabecera, a charlar, esto hace falta, esto no, como poder un poco repreguntar. Como profesionales también nos está pasando de, antes los profesionales era más fácil, bueno, estudio, tratamiento, y ahora es, bueno, pensemos un poco qué está pasando, y uno pesquisa y hay cosas, factores estresantes en esa familia que están pasando, que justifican ese dolor abdominal. La palabra que dijiste, ¿no? Que es fundamental, la pesquisa, ¿no? Tiene que ver eso con detectar dónde nace el problema que no siempre inicia en lo físico, pero que siempre termina en lo físico. Entonces, bueno, tuve muchas preguntas y me dicen, dale las preguntas de la gente. Bueno, Silvina de Catamarca dice, mi hijo de 7 años suele vomitar después de comer, no puede comer mucho. ¿Por qué puede ser? 7 años. 7 años. Obvio que esto es un consultorio en el que nosotros hacemos sugerencias para que después vayan a su médico. Obvio. O sea, obviamente que no es la situación más frecuente que un chico de 7 años esté vomitando después de la comida, así que obviamente que ahí es ir al pediatra, pero bueno, ver un poco qué está comiendo, qué es lo que le genera esa intolerancia digestiva, en qué situación, ver también emocional es... Eso te iba a decir, factor, ¿no? Eso te iba a decir, porque para que un chico de 7 años esté vomitando, realmente hay que ver un poco qué está pasando. O es una enfermedad verdaderamente orgánica o probablemente sea algo que le está ocurriendo a nivel vincular con la comida. Genial. Vanessa de Río Negro dice, ¿hay alguna fruta o verdura que no sea recomendable para los chicos? Mi hijo de 9 años suele tener diarrea después de comer verduras. Ok. La verdad es que no hay ninguna fruta ni verdura que esté contraindicada, todo lo contrario, depende mucho de la sensibilidad individual.
pero cuanto más variada sea la alimentación, mejor. Y cuando no es muy variada, y por ahí si ese chico o esa chica está comiendo siempre la misma verdura porque es la única que le gusta, por la selectividad alimentaria, Papa, por ejemplo, entonces eso no está bueno y generalmente no cae del todo bien. Entonces cuando uno diversifica un poco la alimentación, la microbiota se pone feliz y eso si vos detectás que tu hijo come espinaca, como en el caso a lo mejor de Vanessa, y después va enseguida al baño, hay que consultar. Obvio. Igual justo la espinaca es una verdura que tiene mucha fibra, claro, entonces un mal ejemplo, por ahí, bueno, claro. Sí. Pero bueno, sí, papa y te da diarrea, sí, obviamente hay que consultar. Bien. Marcos de Misiones dice, ¿las frutas y verduras conviene que sean crudas o cocidas para evitar que se hinchen o les caiga mal? Las dos cosas. Hay verduras que son mejor crudas y verduras que uno las consume más cocidas. La verdad es que cuanto más, más diversificada sea la alimentación, mejor. El pepino no lo va a cocinar y la calabaza no la va a comer cruda. Como que respetar eso, pero sí la diversificación es re importante. Y a nivel de cocción de verduras, un poco con lo que estábamos hablando antes, al horno, por ejemplo, la calabaza es mucho mejor que hervida, conserva mucho mejor las propiedades. Al vapor, mucho mejor que hervida también. Ah, mira. Así que también... ¿La calabaza mejor hervida que al vapor? La calabaza mejor al vapor o en el horno que hervida. Tratar de no hervir tanto la verdura, por ejemplo. Claro, eso es la papa hervida. Claro, la papa al vapor o la papa al horno es mejor también. Siempre. Se concentran mejor las propiedades y los nutrientes. Aprovecho al máximo esa propiedad que me puede aportar. En el arbor pierden mucha propiedad los vegetales. Genial, buen dato. Walter de Formosa dice, yo soy celíaco, mi hijo también lo será, por ahora nada le cae mal. Bueno, esa pregunta es clave, porque todos los familiares de primer grado, o sea, madre, padre, hermanos, hermanas, tienen que estudiarse para celiaquía a partir de los 2 años y cada 2 años. Claro, no es que te lo hiciste una vez y ya. Tal cual. Te puede cambiar. Y hay un montón de personas asintomáticas que tienen celiaquía y que a largo plazo tienen riesgo de complicaciones. Entonces siempre se tienen que estudiar los familiares y también las personas con alguna condición autoinmune, la gente que tiene problemas de la tiroides, vitiligo, psoriasis, enfermedad inflamatoria, todo tienen eso que hacer se tiene que estudiar para celiaquía. ¿Está asociado entonces? Sí, todas las enfermedades autoinmunes se asocian entre sí. La celiaquía no es una enfermedad, digámoslo, es una condición. Es una condición. Pero bueno, el resto sí, entonces hay que buscar la asociación. Inés de Mendoza dice, tengo un hijo de 3 años y una hija de 9. ¿Cuánta agua tienen que tomar por día? Inés, es terrible. La mayor posible, mínimo litro y medio. Pero la verdad es que estar contando cuántos vasos me parece un chino y la verdad es que es fomentar el consumo abundante de agua. No le des gaseosa, no le des juguito, dale agüita. Eso es clave, eso es absolutamente Ahí nos garantizamos en la botellita que van al colegio, agüita, ideal. Obvio. Sería ideal. Todo lo que es bebidas azucaradas, la verdad es que son muy, muy malas para la salud. ¿Qué generan en los chicos? Porque, por ejemplo, la gaseosa, claro que no. Y les compro un juguito. No. Y los juguitos también tienen buena fama porque parecen de fruta. Y la verdad es que lo último que tienen es fruta. Tienen endulzante llamado de 1000 maneras distintas. Incluso los que dicen sin azúcar agregado, hay que aprender a leer un poco esas etiquetas. La gaseosa que dice light o cero. No, eso lo que tiene es edulcorantes, que es peor. Entonces, gaseosa en pediatría tratamos que no. Y jugos no son tan buenos como parece y no tienen fruta como parece. Ni el polvo ni el que viene en el envase, ninguno. A no ser que exprimas la naranja ahí. Sí, que igual, obvio que te recontra prefiero la naranja exprimida, pero pierde toda la fibra que es lo bueno de la naranja. Comerla, obvio, claro. Obvio, pero bueno, un jugo, entre una cosa y la otra, obvio. ¿O una limonada sería una opción? Sí, también, como para cambiar un poco del agua, sí. Pero también tener en cuenta que cuando uno exprime pierde la fibra de la fruta, que es lo más copado. Claro. Pero igual, nada, sí, antes que... Digo, pensando en soluciones, porque después si no me quedo sin herramienta. En vez de un jugo o una gaseosa, ¿puedo hacer una limonada con azúcar mascabo, por ejemplo? Sí, obvio. Ponele menta, ponele jengibre, ponele hielo, y para cambiar y a los chicos les vas acostumbrando el paladar, de alguna manera. Obvio, Amalia de la Pampa dice, tengo mellizos de 13 años, la nena es muy constipada, pero el varón no. ¿Por qué puede ser? La constipación es súper frecuente. Claro, no importa que son mellizos. No, en absoluto. No es algo genético, es algo que tiene que ver con un montón de factores, hablando de factores estresantes, alimentación, un poco la genética y un montón de otras cosas. La edad también influye un montón, en el control de esfínteres es re frecuente, pero sí está buenísimo abordar esa constipación porque a medida que va pasando el tiempo se va como asentando y arraigando y es como cada vez más difícil. No conduce a ninguna complicación grave, eso es súper tranquilizador, pero bueno, está bueno abordar la constipación. Listo. Luciano de Bolivia dice, ¿qué pasa con los lácteos de vaca? ¿Son malos para los chicos? Hay un temón con los lácteos ahora. Lácteo deslactosado, ¿qué hago? Sí, no, los lácteos son una cosa más en la vida. Es importante saber que no es que uno necesita el lácteo para el calcio. Hay un montón de fuentes alimentarias de calcio recopadas, mucho más saludables. La semilla, por ejemplo. La quinoa, el sésamo, la almendra, o sea, garbanzos, hay un montón. Sí. Los lácteos son una elección y
que somos los únicos mamíferos que consumimos leche de otros mamíferos. Son un evento social, son ricos, obvio la pizza a quien no le gusta, pero no es que uno necesite el lácteo y los niños menos para poder tener el calcio. Que sea algo optativo, si le gusta la leche, bueno, que tome leche, ok, no estoy en contra. O un queso o algo así. Un queso, como un gusto, como un placer y como una cosa más de la vida. No es que son una necesidad, eso es re importante. Claro, porque en muchos años culturalmente nos dijeron, ay, dale la leche a la nena, al nene, obvio. Y es bueno. Y el que no tomaba leche era, hoy en día cambió un montón. Condenado estaba. Bueno, Marisol de San Luis dice, ¿conviene darles pescado cuando tienen entre 1 y 3 años? Me da miedo que le caiga mal. Bueno, conviene pescado, pero antes, a partir de los 6 meses, todos los alimentos potencialmente alergénicos, huevo, pescado, maní, frutos secos, pueden y deben ofrecerse bien temprano porque es la ventana inmunológica de las defensas. Pescado sí. Sí, absolutamente. Y pescado no lo ponemos. Es un gran alimento. Viste que no lo ponemos. En la papilla le pones papa, calabaza. Bueno, hoy en día uno también está tratando de incorporar, además de la papilla, algún alimento sólido, el BLW, todo eso también como que se va actualizando un montón y está bueno como el pescado es un gran alimento y debe ser incluido tempranamente. En tu red social no la dije, ¿cuál es? @soy.gastroinfantil. La pusimos, pero yo no la dije y soy.gastroinfantil, @soy.gastroinfantil, que no quiero que la gente se pierda de conocer a Anouk, @soy.gastroinfantil. ¿Te quedas un ratito más? Obvio. Bueno, nos dejan ustedes sus preguntas y seguimos en un rato con Anouk y con todos los temas que te prometí al comienzo. Mientras yo me quedo charlando, hacemos una brevísima pausa. Muchos de ustedes nos dicen, la verdad es que los ejercicios son fundamentales. Ustedes saben que para nosotros el movimiento, la actividad física es clave, te diría, en el concepto del bienestar, de una salud integral, que como siempre decimos es cuerpo, mente y alma. Dentro de ese camino, por supuesto, todo lo que tiene que ver con vivir de una manera confortable es fundamental. Ahora, cuando estamos llenos de dolores y creemos que las soluciones mágicas van a solucionarlo, valga la redundancia, estamos absolutamente errados. Por eso hoy tenemos una invitada muy especial que es kinesióloga, la tenemos acá con nosotros y se las presento. Ella es Agustina Meredith. ¿Está bien dicho Meredith? Meredith. Es así, bien, Meredith, Agustina Meredith, que nos acompaña. Agustina, que decíamos fuera de cámara, es kinesio, no es osteópata, pero es kinesio que trabaja esencialmente con sus manos. Sí, exclusivamente con las manos. Claro. Uso otras técnicas, otras herramientas, pero mis tratamientos siempre están enfocados en la terapia manual. Muy importante. Y cuando hablamos de cervicales, mucho más. ¿Qué pasa con el dolor de cervicales? Bueno, para empezar, es una de las consultas más frecuentes que tengo. Sí. No sos original cuando te duele la cervical. No sos original, pero lo que yo vengo viendo en mi práctica es que no se le da tanta importancia a las cervicales y después empiezan a aparecer consecuencias de una cervicalgia que nunca se curó. Es como el esguince que nunca se curó. Bueno, la cervicalgia que no se le da bola es lo mismo. Es como empieza a traer consecuencias de otros dolores en otras zonas del cuerpo. Inicialmente empieza en la cervical y termina. Lo minimizamos muchas veces. Creemos, no pasa nada, me duele un poquito el cuello. Me duele un poco el cuello. ¿Y qué hacemos? Nos medicamos. Que está bien. Nos automedicamos muchas veces. Nos automedicamos. Que está bien. ¿Por qué? Porque para controlar el dolor, el síntoma, todo el florido que aparece, está bien. Ahora, ¿qué hacemos después? Que a veces sería para una emergencia, para una crisis. Claro. Pues tengo que ir a buscar la razón que genera ese dolor. Exactamente. Bien. Ahí es donde trabajamos nosotros, en encontrar la causa de ese síntoma, de ese dolor, de esa contractura, que muchas veces puede ser una cervicalgia, un dolor en el cuello, puede ser un dolor de cabeza, puede ser un dolor en la mandíbula. Sí, como vos decías, también muchas veces puede provocar otros síntomas como mareos, bueno, un montón. Ahí tenemos una diferenciación, si son los mareos que vienen del cuello, sí. Si son los mareos que vienen del oído, no. Por eso es tan importante la consulta con el profesional médico, porque cada caso es un mundo, ¿no? Cada caso es un mundo. Pero siempre lo importante también es todo lo que sí. Acá siempre tratamos de poner el camino positivo, lo que puedo hacer para prevenir. ¿No? Un pasito antes, y trajiste ejercicios. Vos lo dijiste, ejercicios y automasajes. De hecho, yo les puse, por ejemplo, ese es un ejercicio de automasaje, que es un músculo que es el escaleno, el trapecio, todos, perdón, el escaleno, que se contracturan solamente de estar con el teléfono mirando para abajo. ¿Cuántas horas pasamos con el teléfono para abajo? ¿Cuántas horas estamos en la compu o en una postura equivocada? O mirando la tele en la cama con el cuello así cerrado. Bueno, como todas esas
cuestiones predisponen a que el cuello se contracture, con los músculos se contracturen y generen dolor. Lo que decís es muy cierto, porque no es una cosa, es un montón de cosas que hacemos mal durante todo el día. Exacto, entonces como kinesióloga me gusta generarles estos despertares a mis pacientes para que empiecen a identificar estas situaciones en las que se predispone el dolor y decir, no, ¿qué me dijo Agus? Hay que corregir. Este ejercicio que te veo, digo, lo haces y mira, ahí se va a ver perfecto. Ahí lo vamos a ver a pleno para que ¿de qué se trata y por qué? Bueno, este es un ejercicio que les traje específicamente porque en esa maniobra tracciono, o sea, yo estiro el cuello. El típico, yo necesitaría que me estiren del cuello. Sí. Bueno, por eso les traje porque es algo que uno puede hacer uno mismo y es muy sencillo, es con las mismas manos vos vas deslizando hacia arriba y hacia atrás. ¿Hace falta ponerte crema, algo o simplemente nada? Nada, porque es con recordarlo, claro, ¿entendés? es muy fácil. Podés estar en la oficina, estás muchas horas así, terminás un Zoom, te haces unos masajitos y va bien. ¿Esto qué le permite a la cervical, al cuello, a todo? Por lo pronto, descansar de la posición tensa que está sosteniendo la mirada si estamos frente a la pantalla de un Zoom, como dijiste vos recién. O si estamos trabajando varias horas con la compu sin parar, sirve para eso. Y en la otra parte de la maniobra, que yo hago como un empuje hacia adelante, lo que buscamos es que se flexibilice el cuello y generarle movimiento. Bien. También, si uno está con la posición fija, por la compu, o por un libro, o por lo que fuera que está haciendo concentrado, el cuello, que es una zona de mucho movimiento en el cuerpo, empieza a perder esa movilidad. Claro, que es el problema donde empieza a doler. Exactamente. Cuando vos perdés la movilidad, porque son flexibles, son órganos y partes de nuestro cuerpo flexible. Quiero decir, la red social es @yatrix.kinesiología, @yatrix, ahí lo vas a ver en el Zócalo, .kinesiología. ¿Para los más chiquitos también sirven estos ejercicios? Sí, idealmente para los más chiquitos me gusta recomendarles que se muevan, que recuperen esta parte de lo lúdico, del juego, el aire libre, porque en realidad con ellos es mejor eso. En cuanto vienen con las consultas, siempre digo, bueno, hagamos algún tipo de gimnasia postural. ¿Les doy ejercicios? Sí, pero siempre intento que sea desde el juego. Desde lo lúdico. Sí, porque esto también parece un juego, pero no es ningún juego y te realivia. Este ejercicio que les traje es un ejercicio de elongación contra resistencia, en donde primero bajo la cabeza, sostengo unos segunditos, que son 4, después hago fuerza con la mano empujando la cabeza hacia arriba, o sea, hago una contrafuerza. O sea, la cabeza va para arriba y vos con la mano para abajo. Empujo para abajo, que no se mueve, otros 4 segundos, sin mover, saco la fuerza de la cabeza y recién ahí empujo hacia abajo. Bien. Y ahí relajo. Y esa técnica genera mucha relajación y es un alivio instantáneo que nos da en el cuello, que es una cosa increíble. ¿Pero eso por qué? Porque haces que esa presión que está instalada en la base, digamos, de la cabeza o del cuello... No, en realidad lo que busco ahí es jugar con la contracción-relajación muscular, que me va a terminar dando como resultado una mayor relajación y por lo tanto una mayor movilidad. Me encanta. Vuelvo al punto. ¿Qué buscamos? Movilidad, porque si no hay movilidad, no hay dolor. Y si no hay movilidad, sí hay dolor. Exacto. Es tan fácil porque tenemos que entenderlo para poder llevarlo a la práctica. Esto veo que lo haces y es sumamente lento, es armónico el movimiento. Muy lento, porque todos me dicen, muevo la cabeza, pa. No, bueno, esperen. Estamos mal. ¿Por qué? Claro, porque cuanto más lento, más tiempo le damos a la articulación a que se acomode, a los músculos que acompañen, y se siente distinto también. Entonces, es como que la idea de que sea armónico tiene un sentido. Mucha gente se queja del dolor. Mira, Luciana la veo que siempre está ahí. Bueno, dale con el cuellito para abajo. Siempre es una postura, no termino de levantar la cabeza. No. Es hombro con hombro. En realidad voy de menos a más. Voy pendulares de abajo, bien cerquita como del esternón, y voy ganando movimiento. Bien. Fíjate que yo en el último tramo levanto un poquito más la cabeza. ¿Por qué? Porque además... Te lo permite el movimiento. Al principio no podés. Sí, se puede, pero si yo le busco todo el rango, es como que pierdo calidad. Bien, buenísimo. Bueno, podemos ir con algunas preguntas del público, ¿te parece? Claro. Pablo de Lanús dice, a veces cuando tiro la cabeza para atrás me da como un tirón. ¿Estos ejercicios me ayudarán a mejorar? Puntualmente estos no, excepto el que mostramos que es de empuje y de tracción. Muchas veces cuando llevamos la cabeza hacia atrás, si la columna cervical presenta un aplastamiento, o sea, una disminución de los espacios intervertebrales, o hay algún pellizco a nivel de raíz o de médula, puede generar esa sensación que tiene Pablo. Entonces, en lo personal... O el ruido, viste que la gente hace así y se hace sonar el cuello. Yo tengo un tema con eso, en lo personal no me disgusta siempre que esté dirigido y que sea correcto el movimiento para generar sonar. Bien.
clarísimo. Marisa de Villa Ballester dice, yo tengo mucho bruxismo y siempre me duelen las cervicales. Haciendo estos ejercicios voy a dejar de bruxar tanto, claro. Con el bruxismo estos es terrible. Estos tampoco. Vamos a hacer otro después para bruxismo. Pero bueno, en mis redes tengo 3 posteos de bruxismo porque la verdad que es algo que me parece que es una consulta muy frecuente. Sí. Pero, a ver, siempre planteo esto. Cuando hay dolor, ¿dónde está? O sea, ¿qué empezó primero? ¿Es en el bruxismo o es en las cervicales? Claro, detectarlo. Claro, si aliviamos con ejercicios de movilidad cervical, muy posiblemente, indirectamente, refleje en la articulación mandibular y disminuya la tensión y por lo tanto disminuya el dolor. Entonces, sirven sí, no son específicos. Lo que decías al comienzo, hay que buscar la raíz del dolor. Exacto. ¿De dónde nace esto que me está pasando? Y lo bueno es siempre tener una autopercepción. Nos damos cuenta cuando algo no funciona bien. Entonces, escucharnos, darnos el tiempo. @yatrix.kinesiología es la red social donde la podés encontrar. Y por supuesto, ahora vamos a seguir charlando. Agustina, ¿te quedas un ratito más? Por supuesto. Hacemos una brevísima pausa, enseguida volvemos. Bueno, iniciamos el último bloque recargado con todas las consultas que nos quedaron pendientes. 3 chicas, 3 mujeres divinas. Gracias por estar con nosotros. Claudia, me quedó consulta de Cecilia de Misiones. Dice, ¿se puede congelar la picada que sobra en una reunión familiar? La picada debe ser de salamín. Absolutamente, se puede ¿Se picar. puede congelar? Se puede congelar y freezer. se puede volver a utilizar, sí. ¿El queso, todo? Mira. El queso especialmente. Mirá que porque es un datazo. El sushi no, la picada sí. El sushi, hacelo y comelo. Como dijimos antes, lo repito por eso, porque dentro de la picada entra plan sushi, pero bueno. Catalina Entre Ríos dice, yo preparo la vianda de mis hijos al día anterior. ¿Las puedo poner en la heladera aunque aún estén tibias? Tibias sí, cuando ya dejó de humear, ahí va la heladera. Claro, no antes. No antes. Porque a veces se la mandan así directo de la olla hirviendo a la heladera. Y no, ¿por qué? Siempre explicamos el por qué. A ver, ahí sí, si está muy alta la temperatura y vos lo apoyás, puede romperse el recipiente o romper el vidrio de la heladera. Exactamente. Entonces, cuando deja de humear, ya ahí sí. Y ponelo de modo que favorezca a su vez que termine de perder ese calor, que no sea un recipiente muy chiquito, digamos. Genial. Para Nuc, Ignacio de Santa Cruz dice, tengo una hija de 10 años, le suele doler la panza después de comer, le cae todo mal, frutas, verduras, pasta, ya no sé qué darle de comer. Debe sufrir, Ignacio. Tranquilo. Probablemente su microbiota esté un poco desbalanceada y hay que apuntar a eso, a fomentar la diversidad. ¿Qué es una microbiota desbalanceada? Una microbiota desbalanceada es poco abundante en grupos bacterianos, poco diversa y pequeña, digamos. Claro. Entonces, fomentar la diversidad en los alimentos reales, menos ultraprocesados, por ahí también lo que le está pasando es un poco eso. Nuestro intestino es sensible y no está preparado para lo que la industria un poco nos propone, entonces bajar un poco esa carga, ir a la comida real, a todo lo que nos da la tierra, que nunca va a estar de más, las legumbres, los frutos secos, los cereales, las semillas, la verdura y la fruta. No hay chico que no le guste, porque lo que pasa es que hay chicos que no probó en general, obvio, ¿no? Obvio. Y padres y madres que no les gusta, entonces no proponen y no se divierten. Insisto con esto, no estamos educados culturalmente, porque nuestro menú básico en general no estamos dados. Es carne con vegetal con suerte, o milanesa con puré. Y pastas y pan. Sumar un guiso de lentejas, sumar un fruto seco. Claro, fundamental. Teresita de San Juan dice, a mi hijo de 4 años le cuesta tragar. Yo no sé si es la edad, la maña, ¿es normal? Ok, no es normal. Que le cueste tragar no es normal, eso es un signo de relativa alarma, tiene que consultar y ver qué está pasando. Claro, sí, porque tragar es tan importante como después del proceso digestivo. Si tragás y no masticás, bueno. Y hay varias entidades que pueden justificar eso, así que es a la consulta fundamental. Ahora, Matías, de Tortuguitas. A veces me hormiguea un poco el brazo, estoy muy contracturado en el cuello. ¿El hormigueo podrá ser por cervicales? Sí. Es uno de los síntomas. Sí, puede ser. Y de hecho, muchas de las entidades de hormigueos inician en el cuello. Siempre explicamos que en la médula, nosotros tenemos la médula dentro de la columna vertebral y salen las raíces nerviosas, que recorren del cuello a los dedos. Claro. Mi ejemplo más gráfico es este. En algún punto hay un corte. Se interrumpe la información y entonces generan los hormigueos. Es como un cable pelado. Algo en así. El medio, ¿no? Parecido, digo. Victoria de San Fernando dice, a mi mamá le duele la cabeza un montón. ¿Podrá ser porque está muy contracturada de las cervicales? Sí. Puede ser una de las razones. Una de las razones. Habría que descartar cómo está ese cuello, como hablábamos antes, de la movilidad y demás. Habría que descartar que no sea algo vascular intracraneal, que ahí
sí hay que consultar con neurología como para descartar que no sea alguna entidad. Claro, digamos, una malformación. las cervicales generan eso, el dolor de cabeza sí, no es la única razón. No es la única razón, exactamente. Claro, eso puede es ser algo importante. gástrico incluso también Claro. que esté generando. Sonia de Catamarca, Claudia, dice, mi mamá tiene la costumbre de frizar el pan. Es una buena práctica. A mí me da miedo que se contamine con los otros alimentos que tiene crudos. ¿Está bien si lo guarda en una bolsa de plástico? Es que en realidad todos debieran estar los alimentos protegidos, no solo el pan. No solo el pan. Todos. Okay. Y no pasa nada. Y el pan es uno de los productos que al descongelar mejor queda. Queda más rico que cuando recién lo compras. Horno, divino. Bien. Marta de Tres Arroyos dice, ¿cada cuánto es conveniente limpiar en profundidad la heladera? Temón, Marta. La lavo todas las semanas, una vez al mes. ¿Qué hago? Depende mucho del uso, de la cantidad de cosas que no haya. Todo lo que se derrama se limpia en el momento. Eso es así. Ajá. El derrame se limpia en el momento. Eso es ley, ¿entendés? A su vez, si percibís algún olor anormal, que a veces pasa que algo se puso feo y no lo encontrás, vaciala y limpiala. Y después, para mitigar olores, poner algo en polvo. Puede ser un potecito con café, un potecito con bicarbonato, una tostada muy quemada. Todo eso absorbe los olores y te ayuda a que no haya mal olor. Porque a veces les pasa que algo se puso feo y después no saben con qué sacar el mal olor. Y después, ahí depende mucho de la frecuencia también de cómo se usa. Puede ser en una familia tipo de 4 personas. Puede ser una vez al mes a fondo y cualquier cosita. Y una vez a la semana. Una vez a la semana correr el estante un poquito, pero después limpiar. limpiarla más a fondo o una vez por mes o quizás un poquito más. Y limpiarla con algún producto en particular por las bacterias, digo. A ver, esencialmente seguir las pautas del fabricante para no dañar la superficie, pero podría ser agua, bicarbonato, un poquito de detergente. Amo el bicarbonato. Sí, desde después, que nos conocimos amo el bicarbonato. Podés enjuagarla con un poquito de vinagre, un trapito con vinagre, agua y listo. Mira, vinagre blanco y bicarbonato no falla, nunca jamás. @casabacterias, ahí la vas a encontrar con mucha data, info de la buena. Anuk pregunta en este caso de Macarena de La Rioja, dice, mi hija tiene 15 años, desde chica que se le hincha la panza después de comer, come poco pero se inflama, hasta ahora no la supieron diagnosticar. La celiaquía de la cabeza hay que pensarla a esa edad con distensión abdominal. Provoca mucha inflamación. Provoca distensión abdominal. Como decíamos, puede ser asintomática, pero puede dar dolor abdominal, distensión, gases, problemas del crecimiento, alteración del esmalte dental, osteoporosis, infertilidad, te puedo seguir. ¿Duele el test de celiaquía? No, eso, a ver, es un test de sangre primero, así que duele como porque lo que duele eso, la nada misma. Hacerlo. Es una pavada, todos nos hacemos un chequeo anual. Mételo ahí, ya está. Vaya siempre y de dar positivo hay que hacer la endoscopía, que no duele porque se hace bajo anestesia. Hablemos de la endoscopía, que todo el mundo tiene un pavor con la endoscopía. Hay millones de personas que hacen endoscopía por día. En todo el mundo. Absolutamente, absolutamente. La verdad es que... ¿Es seguro? Es absolutamente seguro y más cuando es un estudio diagnóstico y cuando es terapéutico también, pero en términos generales la mayoría son estudios diagnósticos que no tienen, tienen muy bajo riesgo de complejidad, hecho en lugares de confianza, la verdad es que vale la pena. Soy.gastroinfantil, soy.gastroinfantil, ahí la pueden encontrar Anuk. Agustina, a ver, Santiago de Corrientes dice, empecé el gimnasio con aparatos y ahora estoy un poco más contracturado en las cervicales. ¿Estaré haciendo algo mal? Sí, posiblemente. Sí. Amamos que hagas gimnasia, Santiago, pero bueno, a veces... Válido que haya empezado a hacer actividad física, yo chequearía la mecánica de cómo está haciendo esos ejercicios y si realmente está usando la fuerza que corresponde y no la del cuello. Exacto, porque a veces no tenés un profe, entrás como tromba al gimnasio y le das y vas cargando y bueno, la cervical mató. Tenemos una más, Karina de Santiago del Estero. Tengo problemas en mis cervicales, me recomendaron hacer natación. ¿Me podrá ayudar? Yo primero le preguntaría si le gusta la natación. Claro. Empezaría por ahí. Muy bien, Agustina, claro. Porque te dicen, te doy anda a natación. Y no me gusta salir con el pelo mojado. Claro. O sea, las mujeres somos más complicadas para la natación. Sí. Empezaría por ahí. Bien. Clarísimo. Si le gusta, va a ir bien. Si te gusta, vas, y si no, no es necesario. No es que porque hagas natación te va a dejar doler. @iatrix.kinesiología y la encuentran a Agustina. Gracias a las tres. Un placer tenerlas. Hemos hablado de todo. Creo que lo importante siempre es tener información confiable, porque a veces uno entra en esa cuestión casi te diría panicosa, del terror, de ay, la heladera va a abrir un monstruo, o el chico que le estoy dando esto lo maté porque le dio una galleta. No, todo en su justa medida, hizo un mal movimiento. Acá hablamos de lo que puedes hacer desde la prevención. Y como siempre les decimos, lo individual suma, pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma. Un placer. Nos vamos a encontrar y nos quedamos siempre en contacto en @niparatore y en esta pantalla, la de la televisión pública argentina.